A los 35 años, el actor surcoreano Hwang In-yeop rompe su silencio dejando al mundo completamente conmocionado, en un testimonio inesperado que reabre viejas controversias y revela detalles que durante años estuvieron ocultos detrás del brillo de la fama. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y deja tu like, ya que esto ayuda enormemente a que YouTube recomiende este tipo de contenido y nos permite seguir investigando historias impactantes como esta, porque la constancia del apoyo del público es lo que mantiene vivo este tipo de investigaciones en la plataforma. Si puedes apoyar aún más el canal, considera enviar un super thanks, y si no es posible, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió. Hay algo en la manera en que Corea del Sur construye sus expectativas sobre los jóvenes que crece dentro de sus fronteras que no puede explicarse completamente desde afuera porque requiere haberlo vivido desde adentro para entender con precisión el peso específico que esas expectativas tienen sobre una persona que todavía está en el proceso de descubrir quién es y qué, simultáneamente está siendo moldeada por un sistema que ya ha decidido quién debería ser antes de que ella haya tenido la oportunidad de hacerse esa pregunta por sí misma con la honestidad y la libertad que merece, y ese peso, esa presión constante y silenciosa que no necesita ser verbalizada para hacerse sentir porque está integrada en la estructura misma de la vida cotidiana, en los horarios, en las conversaciones de la mesa familiar, en las comparaciones con otros estudiantes, en la mirada de los padres cuando llegan las calificaciones y en la ausencia de esa mirada cuando los resultados son los esperados. Porque el esperado no genera celebración sino simplemente la ausencia de decepción. Esa presión fue el agua en la que Hwang In-yeop aprendió a nadar desde sus primeros años de conciencia sobre el mundo que lo rodeaba y sobre el lugar que se esperaba que ocupara dentro del con el tiempo y con el esfuerzo que se daba por sentado que invertiría sin cuestionarlo. El entorno estricto en el que creció no era cruel en el sentido de que los adultos que lo rodeaban no tuvieran buenas intenciones hacia él porque casi con toda certeza las tenían y las expresaban de la única manera que sabían expresarlas, que era a través de la exigencia, de la estructura, de la insistencia en que el esfuerzo académico era la puerta más segura hacia un futuro que no los decepcionara a ellos ni lo decepcionara a él cuando llegara el momento de mirar atrás y evaluar si las decisiones tomadas en los años formativos habían sido las correctas o si se había desperdiciado una ventana de oportunidad que el tiempo no devolvería con la misma generosidad con la que la había ofrecido la primera vez. Pero la buena intención no siempre produce el efecto que busca, y en el caso de un joven con la sensibilidad particular de Hwang In-yeop, cuyo mundo interior era desde muy temprano más rico y más complejo de lo que el ambiente que lo rodeaba estaba equipado para reconocer y para nutrir adecuadamente. La exigencia constante sin el espacio correspondiente para la exploración artística y emocional produjo una forma específica de tensión interna que no es exactamente sufrimiento en el sentido más dramático del término, pero que tampoco es simplemente el estrés normal y saludable que cualquier sistema de formación genera en las personas que lo atraviesan, sino algo intermedio y más difícil de nombrar. Una especie de bifurcación entre lo que se mostraba al mundo y lo que se guardaba con cuidado en un espacio interior que el mundo de afuera no tenía acceso ni interés en conocer. La sensibilidad artística que chocaba con esa presión académica no fue algo que apareció de repente en un momento específico que pudiera señalarse con precisión, sino que fue emergiendo gradualmente como una forma de respuesta al mundo. Una manera de procesar las experiencias que se acumulaban en el joven Hwang In-yeop y que necesitaban encontrar algún canal de expresión porque la presión de contenerlas completamente habría resultado eventualmente insostenible, y ese canal fue encontrándose en el arte, en la moda, en la imagen, en esas formas de comunicación que no requieren la aprobación del sistema académico para tener valor porque operan en una frecuencia completamente diferente donde los criterios de éxito son otros y donde lo que importa no es si la respuesta es correcta, sino si lo que se crea tiene la capacidad de resonar con algo verdadero en quien lo observa. La pasión por el modelaje y por la actuación que desarrolló en secreto durante esos años de juventud tenía ese carácter secreto no porque hubiera algo vergonzoso en ella, sino porque el contexto en el que vivía no habría recibido esa pasión con la comprensión y el apoyo que habría necesitado para florecer a la luz. Y guardarla en la oscuridad era la única manera de protegerla de un escrutinio que en ese momento no habría sido benevolente, sino que habría aplicado sobre ella los mismos criterios de evaluación pragmática y de rentabilidad futura que se aplicaban sobre todo lo demás en un entorno donde la pregunta fundamental que se hacía sobre cualquier elección era si llevaba hacia un lugar que el mundo reconocería como exitoso y no si llevaba hacia un lugar donde esa persona específica podría vivir con la autenticidad y la plenitud que merece cualquier ser humano, independientemente de si esa plenitud coincide o no con los estándares externos de lo que constituye una vida bien vivida. Lo que hace que los orígenes de ciertas carreras sean tan fascinantes de reconstruir en retrospectiva es precisamente el elemento de impredecibilidad que los caracteriza. Esa sensación de que los caminos que eventualmente llevan a algún lugar significativo no tienen la forma ordenada y lineal que la narrativa del éxito tiende a proyectarles una vez que el destino ya se conoce, sino que tiene la forma sinuosa y llena de coincidencias y de desvíos imprevistos que tiene la vida real cuando se la observa desde adentro y en tiempo real sin el beneficio de saber a dónde lleva cada decisión que se toma y cada puerta que se abre o que se cierra en el camino. La entrada de Hwang In-yeop al mundo del espectáculo tuvo esa cualidad de lo que ocurre de manera no completamente planificada.
No porque él fuera pasivo en su relación con el futuro que quería construir, sino porque el punto de entrada específico que finalmente se materializó no era necesariamente el que había imaginado ni el que habría podido predecir si alguien le hubiera pedido que describiera cómo creía que comenzaría el capítulo de su vida que lo llevaría hacia el reconocimiento que buscaba, con esa mezcla de urgencia y de paciencia que caracteriza a quienes desean algo con suficiente intensidad como para no rendirse, pero con suficiente madurez como para no exigir que llegue exactamente cuando y como uno lo tiene planificado. Las pasarelas pequeñas donde su presencia comenzó a llamar la atención de personas de la industria no eran el escenario grandioso que la imaginación popular asocia con el descubrimiento de un talento. No había ningún elemento cinematográfico obvio, en ese primer reconocimiento externó de que había algo en el que merecía ser desarrollado en un contexto de mayor escala y de mayor exigencia, sino que fue el tipo de reconocimiento discreto que ocurre cuando las personas correctas están prestando atención a los lugares correctos y tienen la experiencia suficiente para distinguir entre la presencia que simplemente cumple con los requisitos de momento y la presencia que tiene algo adicional que el ojo entrenado puede detectar incluso cuando todavía no ha tenido la oportunidad de demostrarse completamente en condiciones que lo pongan verdaderamente a prueba. La mezcla de frialdad y vulnerabilidad que los productores que lo notaron identificaron en él es una de esas combinaciones que resultan particularmente fascinantes para la cámara porque crean una tensión visual y emocional que el observador quiere resolver sin que nunca pueda resolverla completamente. Porque la frialdad sugiere una distancia que protege algo y la vulnerabilidad sugiere que eso que se está protegiendo existe realmente y que su existencia importa, y esa combinación crea en él observador una curiosidad sostenida que es exactamente el tipo de relación que la industria del entretenimiento busca establecer entre sus figuras y el público que las consume. El misterio en la vida personal de una figura pública que ha alcanzado un nivel significativo de reconocimiento no es simplemente un vacío de información, sino un espacio activo que el público llena con sus propias proyecciones, sus propios deseos y sus propias narrativas sobre cómo debería ser la vida de alguien a quien admira y cuya historia completa siente que tiene el derecho de conocer simplemente porque ha invertido atención y afecto en la imagen pública que esa persona proyecta, y ese espacio en el caso de Hwang In-yeop ha sido extraordinariamente fértil para la producción de narrativas que circulan en las redes sociales con una energía y una convicción que no siempre tiene ninguna relación proporcional con la cantidad de evidencia real que la sostiene, pero que tiene una relación muy directa con la intensidad del deseo de quienes las construyen de completar un retrato que la figura misma ha decidido no completar públicamente. Los rumores de relaciones discretas con figuras del entretenimiento que rodean su nombre tienen esa característica específica de los rumores que se alimentan a sí mismos, que no necesitan de confirmación para crecer porque cada ausencia de desmentido puede ser interpretada como una confirmación indirecta y cada silencio puede leerse como el reconocimiento tácito de algo que no puede ser dicho abiertamente por las razones que cada intérprete imagina según sus propias concepciones sobre por qué una persona en su posición elegiría el silencio sobre la claridad. La imagen de hombre reservado que ha construido consistentemente a lo largo de su carrera pública es el combustible principal de esa maquinaria especulativa porque la reserva sugiere que hay algo que reservar, que detrás de esa contención existe una vida interior y relacional más rica y más dramática de lo que la superficie permite ver. Y esa sugerencia es suficiente para que la imaginación del público produzca las narrativas que los datos reales no proporcionan, narrativas que frecuentemente tienen más que ver con las proyecciones de quienes las construyen que con cualquier realidad verificable sobre la persona que es su objeto. Los romances secretos que se le atribuyen en el imaginario popular de los fans más dedicados a rastrear los detalles de su vida privada tienen todas las características de las historias que se cuentan sobre figuras que han elegido el silencio como su postura pública predeterminada. Son intensos, son dramáticos, son dolorosos de maneras específicas que hacen que el sufrimiento sea elegante en lugar de mundano, y tienen siempre el final abierto que la falta de información confirmada proporciona ahí, que es simultáneamente lo más frustrante y lo más narrativamente productivo de la situación, porque el final abierto significa que la historia puede continuar siendo contada y revisada indefinidamente sin el cierre que la confirmaría definitivamente como terminada. Las desilusiones profundas que algunos imaginan en su historia sentimental no confirmada son quizás la proyección más reveladora de todas, porque dicen más sobre la necesidad del público de que sus figuras de admiración hayan sufrido de maneras reconocibles y humanizadoras que sobre ninguna realidad conocida de su vida. Porque el sufrimiento de amor es uno de los lenguajes más universales que existen y atribuírselo a alguien que de otra manera podría parecer demasiado perfecto o demasiado inalcanzable es una manera de traerlo de vuelta a una escala humana. Hay un tipo específico de entrevista que ocurre en las carreras de ciertas figuras públicas que ha alcanzado una importancia cultural que va más allá de su función informativa original y que se convierte en un evento mediático con su propia vida independiente de las respuestas específicas que la figura dio durante su realización. Una entrevista que el público recibe no simplemente como una conversación más dentro de la corriente continua de la cobertura mediática, sino como un momento de ruptura con lo que existía antes de ella.
Un antes y un después que reorganiza la narrativa pública de esa figura de maneras que pueden ser liberadoras o destructivas o ambas cosas simultáneamente dependiendo de cómo el ecosistema mediático y el público decidan procesarla y de cuánto de lo que la figura realmente dijo coincide con lo que los titulares que se generan a partir de ella reportan que dijo. La hipotética entrevista que Hwang In-jeop concedería a los 35 años y que en este escenario sacudiría a los medios tiene todos los ingredientes de ese tipo de momento excepcional porque combina el largo silencio previo que le da un valor adicional a cualquier cosa que rompa esa pauta. La figura que ha construido una imagen de contención y de reserva tan consistente que cualquier apertura parece enormemente significativa incluso si en términos absolutos es relativamente moderada, y el contexto. De los 35 años que en la cultura del entretenimiento coreano tiene una resonancia particular porque es un momento en el que los actores frecuentemente hacen un balance de lo que han construido y de lo que han sacrificado en el proceso de construirlo. La carga emocional que decidiría articular en esa conversación no sería el tipo de revelación explosiva y completamente desnuda que ciertos formatos mediáticos buscan porque ese tipo de revelación va en contra de todo lo que su personalidad y su manera de relacionarse con la exposición pública han sido consistentemente a lo largo de toda su carrera, sino que tendría la forma más sutil y más poderosa de las insinuaciones cuidadosamente elegidas, de las alusiones a experiencias que se nombran sin describirse completamente, de las referencias a un peso que se ha cargado sin especificar exactamente cuál es ese peso ni cómo llegó a acumularse hasta el punto de merecer ser mencionado en una conversación pública después de tantos años de silencio al respecto. Las presiones internas que mencionaría no serían las de la fama en su sentido más superficial, no las presiones del horario extenuante o de la exposición mediática constante que cualquier actor de su nivel experimenta y que el público ya anticipa como parte inevitable del territorio, sino algo más profundo y más difícil de articular que tiene que ver con la relación entre la imagen que el mundo ha construido sobre él y la persona que él sabe que existe detrás de esa imagen, con el trabajo constante y silencioso de sostener esa brecha sin que se convierta en algo que erosione la autenticidad que es la base sobre la que descansa todo lo que hace que su trabajo tenga el valor que tiene para las audiencias que lo siguen. Los sacrificios personales que insinuaría en esa conversación hipotética serían los más difíciles de cuantificar porque tienen la forma de las cosas que no ocurrieron, de las relaciones que no pudieron desarrollarse con la naturalidad que habría merecido porque la vida pública las complicó de maneras que nadie que no haya vivido esa situación específica puede comprender completamente, de los momentos de privacidad que fueron imposibles precisamente cuando más se los necesitaba, de las versiones de sí mismo que quedaron sin explorar porque el camino que eligió, o que fue eligiendo paso a paso sin siempre tener claro a dónde llevaba, no dejaba espacio suficiente para esa exploración paralela que habría requerido un tipo de libertad que la fama no siempre permite con la generosidad que uno habría esperado antes de tenerla.